Buen día. El día de hoy vamos a presentar nuestro trabajo de responsabilidad universitaria presentando el tema de política monetaria en el Perú del año 2015 al 2025. Bien, en este trabajo analizaremos la política monetaria del Banco Central de Reserva del Perú durante el periodo del 2015 al 2025, como lo mencioné. El objetivo fue conocer cómo evolucionó la política monetaria en estos años y también cuáles fueron los principales instrumentos utilizados por el Banco Central y qué efectos tuvieron sobre la inflación, la liquidez y el desempeño de la economía peruana. El estudio comprende tres etapas importantes: el periodo previo a la pandemia, la crisis del COVID-19 y la etapa de recuperación económica frente al aumento de la inflación mundial. Y bueno, durante estos años el Banco Central utilizó herramientas como la tasa de interés de referencia, el encaje bancario y las operaciones de mercado abierto para mantener la estabilidad económica. Y bueno, como conclusión, por ahora podemos decir que el trabajo demuestra que la autonomía del Banco Central y la aplicación del esquema de metas explícitas de inflación han sido fundamentales para controlar la inflación, preservar la estabilidad de precios y fortalecer la confianza en la economía peruana. Básicamente, esta parte de la conclusión se va a explicar de mejor manera por qué se ha llegado como a esa síntesis en el desarrollo. Bien, para empezar es importante entender que la política monetaria es una de las principales herramientas de la política económica porque permite controlar la inflación, regular la cantidad de dinero en circulación y contribuir a la estabilidad económica. Y bueno, básicamente en el Perú esta responsabilidad está a cargo del Banco Central de Reserva del Perú, como ya lo sabemos, que es una institución autónoma que desde el año 2002 explica el esquema de metas explícitas de inflación. Y bueno, este trabajo se centra en los periodos que ya lo mencioné, desde el año 2015 al 2025, una década marcada por importantes cambios económicos y por ello se distinguen tres etapas principales, que sería previo a la pandemia, durante, bueno, la crisis del COVID-19 y eh, la recuperación económica frente al incremento de la inflación a nivel mundial, que se explicarán de mejor manera en el desarrollo. Asimismo, a lo largo de este informe se analizan los principales instrumentos utilizados por el Banco Central, como la tasa de interés de referencia, y se evalúa cómo estas medidas influyen en la inflación, la liquidez y el desempeño de la economía peruana. Bien, ahora continuaremos con la parte del desarrollo. El punto número uno, conceptos y aspectos teóricos de la política monetaria. En- de manera general, la política monetaria es el conjunto de acciones que un banco central, como el Banco Central de Reserva, por ejemplo, utiliza para controlar la cantidad de dinero en la circulación y las tasas de interés de una economía. Su objetivo principal es mantener la estabilidad de precios, es decir, controlar la inflación, y lo que ayuda a fomentar, ¿no? En este caso, el desarrollo económico y el empleo en un país. Bueno, ahora según esta diapo, según Mankiw en el 2012, él también nos dice que según la perspectiva teórica existen dos enfoques, ¿no? Orientados al diseño de la política monetaria, es decir, el enfoque keynesiano y el enfoque monetarista, que nos dice que el enfoque keynesiano sostiene que se debe manipular la tasa de interés para abaratar y encarecer los créditos, estimulando así el consumo y el empleo. Y según el enfoque monetarista, afirma que lo importante es controlar estrictamente la cantidad de dinero circulando para frenar el seco de la inflación. Continuaremos con el punto 2, marco normativo e institucional. El sustento jurídico de la política monetaria peruana se encuentra en primer lugar, ¿no?, en la Constitución Política del Perú, que fue elaborada en 1993, cuyo artículo 84, ¿no?, nos dice que el Banco Central de Reserva, en este caso, es una persona jurídica de derecho público con autonomía dentro del marco de su ley orgánica, cuya finalidad es preservar la estabilidad monetaria y cuyas funciones son, ¿no?, regular la moneda, el crédito, el sistema financiero, administrar las reservas internacionales, emitir billetes y monedas, informar periódicamente al país sobre las finanzas nacionales
y entre otras funciones, ¿no?, que tiene. En segundo lugar, la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva del Perú, aprobada mediante el Decreto Ley número 26123, desarrolla el mandato constitucional y establece con mayor detalle la organización de las funciones y los instrumentos de la política monetaria a disposición, en este caso, ¿no?, del BCR. Bien, el punto 3, el esquema de metas explícitas de inflación. Según el BCR en el año 2024, ¿no?, a través de un informe, desde enero del 2002 nos dice que el BCR conduce su política monetaria bajo un esquema de metas explícitas de inflación, siendo el primer banco central de una economía, en este caso, ¿no?, con un elevado grado de dolarización financiera en adoptar dicho régimen en el Perú, ¿no? Este esquema establece una meta de inflación del 2%, con un margen, en este caso, desde 1% a 3% más o menos, ¿no? Nos dice así el BCR, o sea, en ese rango tiene que mantener más o menos la inflación. Y bajo este esquema, el BCR también nos dice que no fija metas cuantitativas, es decir, utiliza en este caso la tasa de interés de referencia del mercado interbancario como un instrumento operativo, ajustándose así, ¿no?, de manera preventiva ante desviaciones proyectadas y de inflación respecto a su meta en este caso. Bueno, siguiendo con la exposición de instrumentos de política monetaria, donde el BCRP dispone de un conjunto de instrumentos convencionales y no convencionales para la ejecución de su política monetaria, los cuales se describen a continuación en cuatro diferentes tipos. Tasa de interés de referencia, donde corresponde a la tasa de interés objetivo para las operaciones interbancarias a un día, el cual el BCR defiende mediante operaciones de inyección o esterilización de liquidez. Bueno, el segundo, encaje bancario. Este instrumento cumple una doble función: regular la liquidez del sistema financiero y desincentivar la intermediación en moneda extranjera, dado que las tasas de encaje en dólares suelen fijarse en niveles más elevados que las tasas de encaje en soles. Estos con fines macroeconómicos. Punto 4.3. Operaciones de mercado abierto. Comprenden la compra y venta de valores, así como las operaciones de reporte y los swaps cambiarios, mediante los cuales el BCRP inyecta o retira liquidez del sistema financiero. Al punto 4.4, intervención cambiaria, donde el BCRP interviene ocasionalmente en el mercado cambiario mediante la compra o venta de dólares y la colaboración de instrumentos indexados al tipo de cambio. En la tabla 1 podemos ver los instrumentos de política monetaria del BCRP, donde hay 4 instrumentos, los cuales son las tasas de referencia. La función principal es ancla el costo de dinero en el mercado interbancario, y un ejemplo es la elevación hasta el 7.75% en enero del 2023. Otro es el encaje bancario. La función principal regula liquidez y desincentiva la dolarización, como ya lo mencionaba antes. Bueno, siguiendo con el punto 5, evolución de la política monetaria del 2015 al 2019. Ajuste gradual. Entre 2015 y 2019, la política monetaria peruana estuvo marcada por la caída, ¿no?, de los precios internacionales de los commodities y la desaceleración del crecimiento económico regional ante presiones inflacionarias transitorias derivadas de choque de ofertas y la depreciación cambiaria. El BCRP elevó la tasa de referencia hasta el 4.25% en 2016. Bueno, en este periodo también estuvo marcado la consolidación del programa de desdolarización de crédito y de los depósitos, en el cual el BCRP utilizó de manera intensiva el encaje diferenciado en moneda extranjera. El punto 6, política monetaria del 2020 al 2022. Bueno, la respuesta a la pandemia del COVID-19. La declaración de emergencia sanitaria en marzo del 2020 y la consecuente paralización de la actividad económica, como todos vimos, motivaron una respuesta de política monetaria sin precedentes en la historia del BCRP. La tasa de interés de referencia fue reducida de manera acelerada hasta alcanzar 0.25% en abril del 2020.
Bueno, de manera paralela, el BCRP desplegó un conjunto de operaciones de inyección de liquidez sin precedentes, entre ellas los repos de cartera asociados al programa gubernamental Reactiva Perú, cuyo objetivo fue garantizar la continuidad del flujo de crédito hacia las empresas afectadas por la paralización económica que hubo gracias al COVID-19. Bueno, pasando al punto 7, política monetaria del 2021 al 2023, un ciclo de alzas de choques de inflacionario. Aquí vamos a ver los factores que impulsaron la inflación. Pues la política monetaria expansiva aplicada durante la pandemia se incrementó lo que son las liquideces para estimular la economía y también la interrupción de las cadenas globales de suministro y aumento de precios internacionales de alimentos, fertilizantes y también combustibles, pues y más la guerra de Rusia y Ucrania pues generaron un choque inflacionario mundial. Pero y en Perú, mientras la inflación también fue impulsada por conflictos sociales y fenómenos climatológicos, ¿no? Y como respuesta a esto, pues el Banco Central de Reserva inició en agosto de 2021 un ciclo de incremento de las tasas de interés de referencia para controlar lo que es la inflación y también mantener la estabilidad de los precios. En la tabla podemos ver los eventos que pasaron durante este año en el periodo 2021 al 2023. Pasaremos al punto 8, que es la política monetaria del 2023 al 2025, que es el ciclo de flexibilización. Ahí da el inicio de la reducción de la tasa de interés. En septiembre de este año del 2023, el BCE reinicia lo que es el ciclo de reducción de las tasas de interés de referencia debido a la disminución sostenida de la inflación. Pues también entre septiembre y diciembre del 2023 la tasa pasó de 7.75 a 6.75, acumulando una reducción de 100 puntos básicos. El BCR también señala que la decisión no implicaba que necesariamente haya un recorte continuo, sino que dependería de la evolución de la inflación y también de los indicadores económicos. Durante el año 2024, pues la reducción de la tasa fue continua, pero de forma gradual, ya que en este año la tasa también descendió hasta un 5.25%, ya que esto favoreció a la convergencia de la inflación hacia el rango de la meta y por el inicio del ciclo de recortes de la tasa de, de Reserva Federal de Estados Unidos. En la tabla que muestra también vemos los eventos que pasaron en este transcurso de estos años, pues las tasas de referencia también. Pasamos al punto 9, que son los indicadores macroeconómicos del 2015 al 2025, que es uno, la evolución de la tasa de referencia durante este periodo. Pues la tasa de referencia según el BCR, pues en el año 2015 al 2019, esta mantuvo relativamente estable con valores que están entre 2.25 y 4.25%. En el 2020 pues se redujo hasta un 0.25%, ya que esta alcanzó al nivel más bajo históricamente. Esta para mitigar lo que es la pandemia, ¿no?, del COVID-19. Y entre el año 2021 al 2023, pues esta se aumentó progresivamente hasta un 7.75% como respuesta a lo que es el incremento de la inflación. Después de septiembre de 2023, también el BCR indica que los ciclos de flexibilización se redujeron hasta una tasa de 2.25 en el 2025, conforme a la inflación de retorno al rango de meta, ¿no? En la gráfica o en la imagen se puede ver cómo esto fue variando en el transcurso de estos años. Y vamos a hablar el punto 9.2. Y en esta vamos a hablar sobre el crecimiento del Producto Bruto Interno en este transcurso de este año 2015 al 2025. Pues esta evolución se puede ver en la gráfica de barras, que claramente en el año 2020 pues tuvo una disminución pero muy nefasta por la pandemia, ¿no? Pero en el año 2015 al 2019 pues el PBI registró un crecimiento moderado de 2.2% al 4%. En el 2020 pues la economía peruana sufrió una contracción de menos 11%, esto debido a la pandemia que fue en el 2019.
Y en el 2021 pues el PBI empezó a crecer, eh, creció un 13.3%, que fue impulsado por la recuperación de las actividades económicas. Y durante el 2022 al 2023 pues el crecimiento se desaceleró por las crisis políticas que tuvimos y también los conflictos sociales y los fenómenos climatológicos. Pero en el 2024 al 2025 la economía mostró una recuperación cercana al 3.3%, apoyando por la inversión privada y el consumo interno y también como los sectores mineros. Esto también se puede ver en esta imagen, que son en los diagramas de barras. Bueno, ahora vamos a ver un resumen de los indicadores macroeconómicos en este periodo, pues como la tasa de referencia, la inflación y el PBI, como se puede ver en la tabla. Un análisis general, pues en el 2020 pues la política monetaria expansiva tuvo una fuerte caída del PBI por la pandemia, y en el 2021 al 2022 pues el incremento de la inflación y la aplicación de una política monetaria restrictiva. Y en el año 2023 al 2025, pues la disminución de la inflación, eh, que tuvo una reducción gradual de la tasa de referencia y una recuperación del crecimiento económico también gradual. Analizaremos los desafíos fundamentales que enfrenta la política monetaria en el Perú para sostener la estabilidad macroeconómica en un entorno global de alta incertidumbre. Bueno, aunque el BCR ha liderado una de las gestiones más sólidas de la región, persisten retos estructurales que debemos examinar. El primer gran desafío es la dolarización parcial. Aunque el BCR logró reducir el coeficiente de crédito en dólares de más del 70% al 23% actual, esta fracción remanente aún expone a los agentes económicos ante fluctuaciones severas del tipo de cambio. A esto se suma nuestra dependencia comercial. Más del 90% de nuestras exportaciones tradicionales son mineras. Esto significa que cualquier caída en los precios internacionales del cobre o el oro golpea directamente nuestros términos de intercambio. El crecimiento del PBI y la estabilidad de una moneda. En segundo frente de batalla son los choques de oferta. Fenómenos climáticos extremos como el Niño destruyen infraestructura e impactan la producción agrícola, presionando la inflación de alimentos. Al mismo tiempo, tensiones geopolíticas y la alta volatilidad en los mercados globales encarecen insumos claves como combustibles, fletes, forzando al BCR a mantener un margen de maniobra robusto para estabilizar precios sin asfixiar la economía. Finalmente, bueno, la política monetaria no puede luchar sola. Es vital una coordinación estrecha con la política fiscal, la disciplina en el presupuesto público y también la reducción del déficit fiscal, que cerró el último año en un camino de consolidación hacia el 2.2% del PBI. Bueno, son indispensables para asegurar la confianza de los inversionistas y también garantizar un crecimiento sostenible de mediano y largo plazo. Bueno, en esta parte terminaremos con las conclusiones. El Banco Central de Reserva demostró que su esquema de metas de inflación y el manejo de la tasa de interés fueron fundamentales para darnos estabilidad y confianza. Lo más destacable fue su capacidad de adaptación. El BCR aplicó una política expansiva para darnos liquidez en la pandemia, luego subió las tasas con firmeza para frenar la inflación global entre el 2021 y 2023, y hoy ya transita hacia una flexibilización gradual. Sin embargo, el camino no está libre de riesgos. Aún somos vulnerables a la volatilidad externa, la dolarización y nuestra dependencia de las materias primas. Por eso la clave hacia el futuro es clarísima. Debemos defender a toda costa la autonomía del Banco Central de Reserva y asegurar que camine de la mano con la política fiscal.